Aquí estamos con el 10. Un poco de magia ahí. La puerta. Porque además, ¿sabes? Es una pena que no haber podido jugar contigo, tú sabes. Pero bueno, hoy para mí es el momento de darte un pase. Yo he venido de lejos, pero es un placer estar aquí contigo y poder un poco hablar de fútbol y bueno, porque la gente además es lo que quiere de vez en cuando, es ver eso, hablar de fútbol, más de fútbol que tú lo sabes, tonterías. Sí. Bueno, antes que nada, para mí también es un placer, sabes que te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí, enfrentarnos poquito, Sí. pero algo. Y después, bueno, después ya como vos ya técnico y yo jugador, pero siempre el respeto y la admiración porque, Gracias. bueno, por todo lo que hiciste y seguís haciendo. Gracias. ¿Bien? Y yo tengo una cosa para ti, pero te acuerdo que ayer hablamos de una cosa, pero bueno, aquí lo tengo. Ah, mira. Aquí. Mira. Me acuerdo. Ayer hablábamos justo de Muy eso. jóvenes, ¿eh? Sí. ¿Qué era al final? ¿2007, 2008? El 8, creo. 2008. 2008. Final, ¿no? ¿Tú Sí, tenías claro. 2008 cuánto? 18. 19 años, ¿sabes? 19. 18, 19 años. Estaba ahí. Yo la tengo, ¿eh? Bastante. Yo la tengo. Sí, pero- Esta fue ahí en Madrid. Sí. En el vestuario de... Viniste de Barcelona, Sí, me acuerdo. fíjate, Me acuerdo. con dos de Real Madrid, con Estaba Raúl conmigo y también. Raúl. Me acuerdo, sí. Y bueno, bien, cuando eran niños, ¿qué recuerdo tienen del número 10? ¿Qué representaba a ustedes el 10? Bueno, arranco. Sí. Bueno, para nosotros los argentinos, el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza, ¿no? Toda la vida, los que crecimos de chiquito con el fútbol, queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese, intentar de copiar lo que hacía Maradona, que era el 10 y era el jugador que nosotros admirábamos, veíamos, más allá de la edad, porque yo a Diego lo vi poco. ¿Cuántos tenías tú? Y yo cuando Diego fue a Newell's, que ya fue en su etapa final casi, tenía 6, 7 años más o menos, y no me acuerdo, igual que en el Mundial del 94, yo también era chico, no recuerdo mucho, si bien después obviamente vi video y con todo lo que significa para nosotros Diego, por más que no lo haya visto, yo que lo vi poco, pero también hay gente que no lo ve jugar nunca, es nuestro referente, nuestro ídolo, Claro. nuestro... Y además máximo. es impresionante eso, el respeto que habéis tenido con Diego, que como tú decías, bueno, es para todo el mundo, no solo para los argentinos. Es que Maradona, como tú sabes, era un ídolo para todos, para todo el mundo. Entonces, para vosotros, hablar de Maradona y sobre todo tú, hablando de esto, que con todo lo que has hecho, que 7 Balón de Oro, al final es muy bonito, es muy bonito. Sí, para nosotros, Diego, es algo muy, muy fuerte que va a seguir estando por muchísimos años más y no tengo duda de eso, como estuvo hasta que estuvo presente. Y ya te digo, va en generación en generación, porque mis hijos, como te decía antes, saben de Diego sin haberlo Sin visto haber visto, nunca, sí, claro. nada, por video, por lo que le contamos. Y claro, para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó a Argentino, por cómo somos los argentinos, pero también a nivel mundial, como decía, sí. fue... Pero es verdad que el 10 todo, cuando de pequeño queríamos tener todo el número 10. El equipo era el líder. Sí, siempre era como el jugador diferente, ¿no? Claro, y todos eso queríamos es, ser jugador eso diferente. es. Diferente, es verdad. Todos nos creíamos el jugador diferente, por más Sí. que no lo seamos, todos queríamos tener el 10, realmente desde chiquito. Hoy no sé si es tanto. ¿Cómo? Hoy no sé si es tanto el No, número es de- verdad, es lo que hablamos con la gente hoy en día, no tan importante como antes, como tú decías, es verdad que el 10 hoy
También el sitio, Se perdió la mucho, posición. claro, sí. Se pierde mucho, ¿sabes? Si juegan 4-3-3, 4-4-2, el 10 como si... Una posición que tenía antes que reflejaba que era el 10, el media punta, el enganche, como lo llamábamos nosotros. Eso es. Ahora hay muchos equipos que juegan 4-3-3 y son más interiores que 10. O el 4-4-2 lineal no entra tampoco. Es verdad que queda un poco. Pero bueno, menos mal que juegas todavía, que existe todavía el 10. Ahora se transforma mucho o en interiores o en extremo falso, Pues sí. que son malos 10. Pero es verdad que el 10 nuestro, por ejemplo, el que caracterizaba siempre al 10 argentino, el mediapunta, enganche, Riquelme, Aymar, Sí. hay poco ya de eso. Ajá. O no hay. Sí, es verdad. O no hay, se perdió mucho. ¿Y tus hijos qué tal? Juegan poquito, ¿no? Mis hijos le encantan los tres, son Y también apasionados del fútbol. le gusta la posición de 10, ¿no? Supongo. Y bueno, son chiquitos, les gusta. Vamos a dejar el balón. Sí, generalmente cuando son chiquitos te gusta estar arriba, hacer goles. O ya tenés que nacer con la locura de arquero, que te gusta el arco, pero generalmente sí, lo lindo es hacer goles, estar ahí arriba. Pero bueno, son chiquitos. Pero sí que tanto el día con la pelota. ¿El Les mayor encanta. cuánto tiene? Tiago cumple 11 ahora en noviembre, 11. Ah, Mateo 8 y Ciro 5. Sí, tengo y 3. todos los tres juegan. Y los tres todo el día, sí. Todo el día. Todo el día. Cuando eran chiquitos, ¿quién era su 10, su referente? ¿A vos y su? ¿Quién era? Y a mí era porque jugaba en el Marsella, era Enzo Francesco. Ah, es verdad, escuché muchas veces, sí. Sí. Bueno, incluso uno de tus hijos se Eso. llama. Sí, Enzo se llama por Enzo, sí. Porque él estaba jugaba en el Marsella y yo tenía como 3 antes de ir a Cannes, donde yo empecé a jugar, y él jugaba en el Marsella. Y, bueno, cuando lo vi, digo, yo quiero ser este. Porque, ¿sabes? Era muy elegante, muy, ¿sabes? Como jugaba, como manejaba la pelota también. Digo, esto no se ve mucho. Sí, bueno, yo a eso también lo vi. Poco, ¿no? Claro, yo era chico Ah. también, pero en la época de River, que ganaron todo también en esa Ujú. época, tenían un Porque ahí es ídolo, equipazo. ¿no? Sí, lo aman. River. Sí. Bueno, hoy por hoy sigue ahí en el club En el trabajando. club. Ah, pues bien. Y también tuve la suerte de conocerlo y Sí. gran persona, sí. Pero sí, también en esa época de River, si bien yo era chico, me acuerdo que era una locura ya. Y ya también estaba, no sé si fue su última etapa en River o... Sí. Sí, pero... Nosotros en Francia, bueno, normalmente son solo franceses, no había muchos extranjeros. Y cuando vino Enzo, ¿sabes? Sudamericano, ya vimos que era otro fútbol, ¿sabes? Diferente. Diferente. Claro. Y jugaba ahí, hacía cosas con el balón. Digo, este es un mago. Digo, esto... Y yo quería hacer lo mismo. Yo siempre dije que yo miraba mucho, me gustaba mucho Aymar. Sí. Bueno, que llegaron a Aymar, jugar junto sí. con Sí, Enzo sí, también. Aymar, sí. Y, Jugó en el Valencia. y después fue al Valencia, claro. Un jugador el cual me encantaba su manera de jugar, el que seguía, fue en un River también donde tenía un gran equipo y él destacaba mucho. Y bueno, volviendo a lo de antes, ¿no? Sacando a Diego, que Diego era un caso aparte y para nosotros primero Diego y después el Ajá. resto, Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador. Sí. Me gustaba mucho. Incluso en esa época por ahí de chico no seguía tanto en el fútbol europeo. Obviamente pues cuando vas creciendo te vas dando cuenta Sí. de más cosas y ahí sí empecé a ver mucho más fútbol de Europa, ¿no? Pero en ese momento era todo muy, Sí. muy local, de Argentina. Ahí local, sí, claro. Y bueno, Pablo... ¿Y me gustaba viniste mucho. en Barcelona con Yo cuánto? llegué con 13 años. Pero el año, 2001 fue. 2001. 2001, sí. Estuvieron hablando un poco de los números 10, ustedes son número 10, de la evolución del número 10, que lo está viendo. ¿Qué características tiene que tener el 10 y para saber cuáles son las características que tiene? Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Creo que el fútbol en sí cambió mucho también, la manera de jugar, los sistemas, donde ya de chiquito empiezan a jugar 4-3-3 o ahora se usa mucho la línea de 3 o de 5 atrás y por ahí el número 10 que hablábamos antes, que es muy característico,
no entra en ese sistema o es difícil de meterlo. Sí, sí. Y por ahí, de esa manera, también se perdió la formación de esos jugadores. Bueno, no sé, por lo que veo yo y lo que pienso. Pero la posición de 10, de todas formas, lo que tiene que tener es un poco de magia, como tú, sí, porque es el líder del equipo y el líder del equipo tiene que crear, es lo que tú tenías y lo que tienes, diferente de los demás, es que veas antes de los demás. El 10 tiene que hacer eso. Yo era un segundo, o tú eras 3 antes. 3 segundos antes de los demás, yo 1. Pero eso para mí es la diferencia que tú tienes con los demás. Es que sí, la gente, los jugadores lo vean, que lo que hay que hacer. Antes de recibir el balón, tú sabías ya lo que ibas a hacer. Y eso poco. Y para mí el 10 tiene que representar eso. Es que más un jugador de equipo, un líder de equipo hace eso, mejor para el equipo. Y tú es lo que haces. Sí, también pasaba mucho el juego por el día antes, ¿no? Ahora que pasaba mucho el juego por el día antes Sí. o llevaba todo siempre el balón. Claro, llevaba siempre el peso del Te dan equipo. el balón, ¿no? y luego nosotros miramos. ¿Sienten que tiene un peso diferente llevar la 10? O sea, solo el número, simbólicamente. ¿Es distinto? No sé si es tan importante hoy el número como lo era en otra época, pero obviamente sí que el 10 sigue siendo una camiseta especial. Eso es. Es verdad que el 10 cuando te la pones es una presión más. Pero a él que sabe, no pasa nada, ¿no? Supongo, digo yo. Al que sabe no pasa nada. Al que no sabe, si le pone el 10 es Más presión. más Más difícil. presión. Y para mí, cuando me tocó estar en el París, no tenía la 10. Bueno, yo estaba acostumbrado a usar siempre la 10, de muchos años en el Barcelona, en la selección. Si bien no me importaba y no pasaba nada, sí que extrañaba un poquito el tener, entre comillas, mi número, ¿no? Porque lo había echado toda la vida. Pero bueno, después me fui acostumbrando también. Porque el 30 también era una camiseta significativa para mí. Yo empecé con el 30 jugando, debuté con el 30 y tenía algo de especial también, por así Sí. decirlo. Pero bueno, eso era solo para ti, algo especial. Pero la gente solo quiere ver Messi con el 10. Si yo veo Messi en el campo, quiero ver el 10 detrás. Hay jugadores que, por ejemplo, en Madrid lo tenías Figo, Figo. el 10, pero no importaba. Porque luego al final el 5 me ha gustado el número, me ha gustado todo. Y bueno, la historia al final es importante, es lo que hace en el campo. Hiciste importante al 5. Sí. Pero además, también era raro ver a otro no, es verdad, con el ver 5. a un centrocampista con el 5 es un poco raro. Pero ¿sabes lo que pasó con eso, a Florentino, que era el presidente? Sí. No, a él no le gusta nada el jugador con 25, 30, 35. Él era en época, como, ¿sabes? Los antiguos, que es de 1 a 11. el portero 1 y a 11, y ya está. Entonces, el Sánchez, que tenía la camiseta, el 5, Sánchez, un defensa que estaba en el Madrid, lo dejó. Y el presidente, cuando yo llegué ahí, me dijo, no me gustaría tener un número de 1 a 10 y tiene 5. Digo, sí, cojo la camiseta del 5, porque él no quería 25, 30. Digo, no, esto no es fútbol. Me decía, este es fútbol americano. Entonces al final cogí la... no fue ni una lesión, más o menos lo que quedaba. Él me decía, no, por favor. Y yo le decía, bueno, Pasa. primer día le voy a decir que sí. Entonces, pero al final el 5 para mí ahora es, ¿sabes? Claro. Es fuerte porque es historia para mí con el Madrid y bien. Al final 10 bien, pero el 5 también. Claro. El 21 a la Juve, bueno, no me acuerdo mucho por el número. ¿Sabes? Tú me decías el 21, pero no me acordaba mucho. Tenés que describir a Leo en pocas palabras, con un momento que se te venga de la cabeza de Leo, ¿qué dirías? No, es una solo, magia. Pero de verdad, porque al final y lo que me gusta, no estamos todos los días juntos con Leo, pero hoy es un día importante para mí, para decirle la admiración que tengo para él y a toda la gente que le gusta el fútbol y le gusta
estos jugadores que son diferentes, que para mí es magia, puro magia, en el sentido que antes de irse al Barça sabía lo que había que hacer, y sobre todo para mí, que entiendo de fútbol, ver a uno en el campo casi sabía lo que ibas a hacer, ¿sabes? ¿Sabes? La conexión, pero y cuando veo hacer lo que hace en el campo, digo, jo, esto ya está. Entonces la gente es lo que quiere ver en el fútbol. Un jugador que son pocos. Hay, pero como él no, pocos, muy pocos. Bueno, uno. Y vos, Leo, si algo que se te venga a la cabeza y... No, bueno, yo no es porque está acá presente, pero ya lo he dicho muchas veces, para mí él es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré, siempre me gustó. Lo seguí mucho en el Madrid, lo sufrí mucho también porque yo era del Barcelona. Me acuerdo la época del Madrid, de los Galácticos, de la Copa Europa que ganaron, que tenían un equipazo, lo bien que jugaba ese equipo, los jugadores que tenía. Pero bueno, él siempre fue un jugador diferente, elegante, arte, magia, tenía todo. Y vuelvo a repetir, no es porque está acá, porque ya lo he dicho más de una vez que para mí es uno de los más grandes de la historia. Y bueno, tengo muchos recuerdos de él. Me acuerdo, bueno, el gol al Leverkusen en la final de Champions, el gol de zurda que hace, los goles del Mundial, las finales de Brasil, la típica ruleta de la pisada. Hay una jugada al Valencia, creo que termina siendo un golazo, Sí. que termina definiendo de zurda. Bueno, son cosas que al que le gusta el fútbol lo disfrutaba, y yo lo disfruté muchísimo, más allá de sufrirlo también, porque yo era y soy hincha del Barcelona, pero los grandes jugadores ya traspasan la camiseta, el país, y Eso, sí. y era hermoso verlo. A él y a toda esa generación de jugador, de equipo que tenían, la selección de Francia, que fueron campeón del mundo, también una gran selección, con jugadores grandísimos. Pero bueno, él era, como hablábamos, el diferente, el 10. Más allá que no tenía el 10 en el Madrid, era el jugador diferente. Lo más importante es ser un ejemplo adentro y afuera de la cancha. ¿Qué le dirían a las generaciones que vienen? Bueno, el consejo es aprovechar de la oportunidad que puede tener un jugador, porque hacemos lo que nosotros nos gusta, jugar al fútbol. A Leo, bueno, lo demuestra hoy en día todavía a toda la gente, pero yo, como ya son bastante tiempo que lo dejé, es decir a la gente o a los chicos de aprovechar la oportunidad que tienen y no hacer tonterías, así que se enfocan en lo que pues el fútbol, aprovechar. Son 15, puede ser 20 años como Leo, que alarga su carrera y es para el bien del fútbol, para la gente. Pero digo eso a todos los chicos, aprovechar la oportunidad, que a veces, bueno, puedes tener dos o tres, pero a veces tiene solo una oportunidad y bueno, y la tiene que aprovechar. Yo pienso que nosotros, como dije varias veces en lo personal, y creo que también pasa en el caso de él, por la clase de jugador que fue, nosotros fuimos tocados y tuvimos la suerte de ser elegidos, pero después, más allá de eso, hay todo un trabajo, una responsabilidad, un día a día donde nosotros hicimos todo ese camino para intentar de conseguir lo que conseguimos, disfrutándolo. Creo que siempre nos manejamos con respeto, con humildad, lo que a mí personalmente me enseñaron de chiquito en mi casa. Y creo que eso es lo primordial, ¿no? Como decía él, aprovechar la oportunidad y sobre todo ponerle cabeza, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen mucho talento, pero muchos se quedan en el camino porque no solo vale el talento, sino el trabajo, el esfuerzo, sacrificio, respeto, suerte. Se hace falta mucha suerte en el mundo del fútbol también, porque todo el mundo quiere jugar al fútbol. Es el deporte más deseado por todo y oportunidades hay poca, ¿no? Pero es un ejemplo.
Leo que porque juega todavía, es un ejemplo para toda esta gente. Porque su vida es esto, es fútbol y familia. Familia y fútbol, no hay más. Sí, para mí fue un estilo de vida. Sí. Yo tenía claro lo que quería hacer, disfrutaba desde muy chiquito y amaba jugar a la pelota. Y mi cabeza pasaba siempre por todo, primero el fútbol y después lo demás, hasta que tuve mi familia, mis hijos, que obviamente eso está por encima de cualquier cosa, pero después el fútbol es mi vida. Entonces lo respeté siempre y hice todo lo posible para estar bien, para disfrutarlo. También hay que decirlo que, bueno, todo no lo va... Mismo si te centras no va a ser lo mismo, ¿eh? Pero esperar es bueno. Pensar que se puede hacer lo que hace Leo en el campo, la gente puede soñar, ¿sabes? Pero va a ser difícil, ¿eh? Hacer lo mismo. No, pero yo creo que pasa por todo también, no solo en el fútbol, ¿no? Cuando uno tiene un sueño, un objetivo, la única manera es ir en búsqueda de eso y luchar, ¿no? Yo creo que al final las cosas llegan y obviamente que en el camino es duro y tropezás muchas veces, pero las cosas pasan por algo y al final pasa lo que tiene que pasar. Bueno, creo que te vas haciendo también, ¿no? Hasta que entendés que es parte de esto, es parte de la vida, donde no siempre se puede ganar, donde se pasan momentos difíciles, momentos de lesiones, que a la gente también le pasa en su trabajo, en su día a día, en su vida cotidiana. Y esto es la vida, levantarse, volver a intentarlo, volver a luchar por lo que uno quiere y que no siempre se dan las cosas como uno pretende, pero dar siempre el máximo para intentar de conseguir el objetivo. Yo creo que si vos das el máximo y lo intentás, después el resultado es secundario, ¿no? Obviamente todos queremos ganar, todos queremos siempre lo mejor, pero como hablábamos antes, hay mucha gente que juega al fútbol, muchos equipos, muchas selecciones y que no siempre se dan las cosas como uno le gustaría. Pero para añadir algo, es lo que tiene también Messi, Leo, es que confiar en sí mismo. Cuando tú estás un poco en dificultad, él sabía que, bueno, lo que digo, que va a salir. Un momento va a salir y él daba la confianza y sobre todo para los demás, ¿sabes? Es que cuando tienes a Leo en el campo, los demás están contentos, ¿eh? Y él tenía eso, ¿sabes? Decir, no, yo no os preocupéis que estoy aquí, tiene confianza en sí mismo, eso es importante. Cuando estás un poco en dificultad, y eso, sí. ¿Qué elegiste? ¿Hacer un gol en la Champions o la Copa del Mundo? ¿Qué elegiste? Un gol cualquiera o la Copa del Mundo. ¿Te gustaría hacer un gol en la Champions o la Copa del Mundo? Depende, gol, puede ser la... Claro, depende del momento, ¿no? Pero siempre es especial hacer goles y tanto en competición europea como en un mundial. Obviamente en un mundial siempre es más especial por el contexto, por lo que significa. Pero bueno, depende del partido. Capaz que te toca hacer un gol en la final. Pero bueno, yo puedo contestar por ti también, Leo, porque lo hiciste hace poco, con Argentina, justamente la final. Claro, obviamente ese gol ahí es lo que faltaba. Faltaba solo este gol. Y sí, hacer un gol en la final del Mundial creo que es lo máximo. No, los dos lo podemos decir. Claro, es que no tiene... Bueno, el jugador más duro contra el que jugaste. El más duro, bueno, más duro, no más duro, pero más difícil. En el sentido que él era muy bueno, no duro en el sentido que te quería pegar, ¿sabes? Pero más difícil era Paolo Maldini, porque era muy listo, muy inteligente en el campo, porque a veces estaba de frente a él y bueno. Y Thuram. Thuram también. Pero él sí que duro. Yo jugué con Thuram. Claro, seguro. Pero Lilla, duro. Fuerte, Pero bueno. cuando lo tienes en tu equipo, estás contento. ¿Está de frente no? Bueno, pero usted en el Mundial ese también tenía un equipazo. Sí,
Eran gran La selección. verdad es que en 98 En el equipazo. todos. Muy buenos jugadores. Había muchos jugadores que jugaban en los mejores equipos. ¿Quién te regaló tu primera pelota, tu primer balón? Bueno, es papá. Sí, mi papá. Y las botas también. La Copa Sí. Mundial, ¿sabes? Ah, ¿Te sí. acuerdas? Sí. Pero más que el balón, porque el balón me acuerdo que mi papá me... Pero las botas Claro, me más acuerdo fácil perfectamente de ver. porque eran muy caras. Y él, bueno, metía dinero un poco para comprarme las botas. Hoy justo hablaba con Seba Saja, ahí estábamos entrenando y hablábamos de eso, ¿no? El sacrificio que hacen los padres. Hoy yo que soy padre y tengo la suerte y el tiempo de poder acompañar a mis hijos al entrenamiento, de irlos a buscar al colegio, el esfuerzo y el sacrificio que hacen los padres por los hijos, los viajes a llevarlo a entrenar sin descansar, venir de trabajar y salir corriendo para un lado, para el otro, los de fin de semana llevarte a cualquier lado a jugar. ¿Te acuerdas de eso? Que tu papá te llevaba siempre Sí, claro. a jugar. Me acuerdo de... Muchas veces me llevaba mi mamá también porque mi papá no podía porque trabajaba, pero yo me acuerdo de mi papá, se levantaba todo el día a las 4 de la mañana, volvía a 4 o 5 de la tarde y como llegaba tomaban un mate rápido y nos íbamos a entrenar. Y a jugar, y a entrenar. Y así casi toda la semana, ¿no? Y es un esfuerzo grande para todos los padres que hacen cualquier cosa por sus hijos. Y bueno, esto es una muestra más también, ¿no? Que hay muchos de esos padres Sí, que hacen cualquier cosa para que su hijo tenga unos botines, una Ah. pelota. Es increíble. es verdad. Un partido que quisieras volver a jugar. No lo necesitas, ¿eh? Que son todos muy buenos, ¿eh? No lo necesitas, pero bueno. No, bueno, yo creo, como decía un poco antes, que las cosas pasan porque tienen que pasar y no me arrepiento de nada en todo el recorrido y el camino que me tocó hacer. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, tristeza también en el camino por no haber conseguido el objetivo, pero si se dio así es porque tenía que ser así. Pasar. Pero así y todo, la espinita de la final de 2014 en el Mundial, si bien la pude dibujar un poco después con este Mundial, Sí. va a Bueno, lo quedar hiciste ahí. en 22. pero así que bueno, por decir un... Cambiaste la historia, ya está. Difícil. ¿Cuál diría que fue el mejor partido de tu carrera? Bueno, es lo mismo, es complicado elegir uno. Pero... Es difícil. Sí, bueno, hay un partido, pero cuando estaba en la Juve, un partido contra el Ajax, sí, una semifinal de Champions, que jugamos ganamos en Turín 4-1 y ahí 4-1 ahí. Y bueno, para mí, porque no hay mucha gente que se acuerda porque, bueno, Sí, yo pensé que iba a decir el Mundial, alguno del Mundial. Brasil, Sí. pero, vale. ¿Hacer un gol o un pase increíble y hermoso? ¿Qué prefieres? Yo puedo contestar por ti. Si quieres. No, me gustan las dos, pero a veces un pase es más lindo que un gol. Muchas veces. Un pase lindo termina siendo mejor que el gol y a veces da gusto hacer un buen pase y gol al gol. Bueno, tú hiciste de los dos. Marcarse mucho y hiciste muchos pases de gol. Bueno, pequeño regalo, pero... Camiseta esa, No. Ahora que le haya puesto algo bueno. No. Es poca cosa. Me gustaría poner... Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Terrible, ¿eh? Terrible camiseta, ¿eh? Estaba linda esta camiseta, ¿eh? Sí. ¿Por grande? La pegó ahí. Y este también. Ah, muy linda Sí, la camiseta. Muy la linda. última de campeón del mundo. Gracias. Muchas gracias.